estoy hablando del torero, sí, no del caballo. El caballo tiene el mismo riesgo que el torero a pie. Pero estamos hablando del rejoneador. El rejoneador va a montar un caballo y normalmente el golpe, por desgracia, se lo lleva el caballo. Pero el rejoneador tiene otro tipo de riesgos, que son el saber cómo va a reaccionar el caballo. Al final estás montado en un caballo, por muy domado, muy controlado que lo tengas, no lo tienes al 100%. Siempre hay esa incertidumbre de si te va a responder, si no te va a responder. Es otro miedo diferente. Porque quiere decir que hay unos riesgos que se asumen al 50% o No tanto, solo un poco el del accidente de moto y el del coche. ya estamos. No, sí, sigue jugando, que me gustan los coches. Has dicho que... Soy aficionado del toreo, soy de por eso estoy aquí. Has dicho que ha habido una evolución, ¿no? Cuando han entrado los rejoneadores portugueses con el tema Adoma y demás, ¿no? ¿A dónde nos lleva el rejoneo? ¿Está todo inventado o todavía se pueden hacer más cosas? ¿Cómo está? Hacer más cosas yo de verdad que lo veo complicado, pero me imagino que pasaría lo mismo en el momento que estaba Moura, o lo verían, no se imaginaban lo que iba a llegar ahora. Yo no veo, la verdad que no lo veo muy difícil. Bueno, hay una cosa que está clara: de Pablo Hermoso para atrás es un rejoneo y de Pablo Hermoso para adelante es otro. Es decir, se le ha marcado un poquitín de que decir la senda, ¿no? Porque hoy por hoy nadie puede dudar que seguramente es el mejor rejonador de la historia. Entonces, ¿qué nos espera el futuro del rejoneo, ¿no? Si ya está prácticamente todo inventado, ¿a dónde podemos llegar con el rejoneo? ¿Qué cosas nuevas se pueden aportar? Yo creo que al rejoneador no hay que apretarle cosas nuevas. O sea, lo que hay que hacer es que las cosas que están inventadas, intentar pues, buscarles un puntito más de pureza, ¿no? Es decir, intentar torear más despacio con el caballo, intentar dejar al toro que se luzca un poquito más. Normalmente estamos acostumbrados a ver en el rejoneo un toro parado, un caballo yendo para allí y para cuando el toro se entera tiene la banderilla en lo alto. En Portugal tiene que partir a galopar el toro antes que el caballo, si no te pitan. Y aquí en España todavía eso no se ve, y eso es lo que yo creo que le falta. Darle distancia y que el toro venga. Y luego, pues, no es que no le veo otra cosa, yo lo único que veo es que el torero debe dejar andar más a los toros. Porque creo que muchas veces en rejones se abusan y los toros se quedan demasiado parados. Pero eso creo que es el punto que le falta a rejonear. ¿Pero es un problema también de la cabaña brava, es decir, de los toros, o es un problema porque el toro no lo permite o porque...? Es que aquí es muy fácil echar la culpa al toro. Claro. Pero muchas veces la culpa es del torero. Muchas veces la culpa es del torero porque, bueno, porque para haberse venido un toro de la otra punta, pues lo que os explicaba antes, esto va muy rápido, el corazón va muy rápido y bueno, y no todo el mundo quiere asumir ese riesgo cuando sin asumirlo haces algo parecido. Que para la galería dices, bueno, pues si han sido prácticamente igual las dos banderillas, pero no han sido igual, ¿no? Entonces muchas veces es culpa del toro, pero en otras muchas es culpa del torero. O sea que la evolución ahora sería que el público aprendiera a ver la corrida. Eso sería un punto importante, porque al final en el toreo a pie ha habido escuelas, en el toreo a caballo no hay ninguna escuela. En el toreo a pie hay algo escrito, un natural es igual para un novillero que para una figura. Es un natural y saben hacerlo los dos, saben teóricamente explicarlo los dos, pero una batida de un caballo, tú preguntarías a 5 rejoneadores y cada uno te explicaría una cosa distinta. O sea, en un quiebro y en una batida, en cómo hacerlo, cómo interpretarlo, cada uno es distinto. O sea, falta un poco de escuela en el rejoneo y que la gente pues, esté informada de eso. Y decir las cosas muchas veces como hablamos de que lo primero tiene que partir el toro a galopar. Eso nadie lo sabe. Y bueno, y explicar que un toro, ¿por qué se le pone 2 razones de castigo? ¿Por qué se le pone una? Cuando un toro en realidad está parado por falta de fuerza o está parado porque su condición iba a ir a peor. Entonces la gente vería y podría dar valor a esas cosas. Por ejemplo, explicar que una banderilla al violín es un recurso, no es una suerte pura. Y que dejaran de pedir los rejoneadores la oreja.
No, el problema también es que, visto desde fuera, Ese tipo de... todos aplauden. Es decir, en el momento en que un rejonador pone la banderilla, La- da igual dónde la ponga, porque al final es que da igual donde la ponga, cómo la ponga, lo que haga, la gente aplaude. Entonces yo creo que también hay efectivamente es un poquitín de... A ver, pero es que es un público muy nuevo y va a ver lo que se ha idealizado, lo que piensa que le gusta la... Sí, pero Y- tampoco aprendemos, Ya, pero ni nadie nos enseña. él lo ha dicho, la evolución puede ir por la espaciosidad de las suertes, el recrearse en la suerte, el torear despacio. Pero eso no da orejas. ¿Eh? Eso no da orejas. Sí, sí, sí. Da orejas el poner las manos del caballo en el estribo, Bueno, bien, eso es parte del argumento, pero cuando se torea despacio y fíjate, por ejemplo, esos toros de salida que les pagan, la galopada, y ya cuando están dándole ahí lances a la Verónica, porque les están dando lances a la Verónica con el caballo, que antes se rompe la gente. O los muletazos esos que ¿Y cómo rompe cuando pone las manos en el estribo? Sí, pero pues las palmas suenan diferentes. Sí, sí, es verdad. pero es no- diferente y no hay ores. Pero las orejas... Bueno, Bueno, Eso es lo porque eso pasa en el falta- toreo a pie también. Educación en el rejoneo hacia el aficionado. Falta aprender a ver el toreo a caballo. Usted tiene que ver para ver un espectáculo de alta escuela o lo que sea, pues está la escuela de Jerez, o están Apasionata y todos esos espectáculos que van por todos sitios. Y normalmente encima, un rejoneador cuando hace una idea de alta escuela en la plaza, no lo hace bien además. No hace un pasar perfecto, porque si haría por ejemplo un pasar que es un ejercicio de doma perfecto y en el área, digamos, que el toro puede vestirle, es bonito. Tú puedes poner una banderilla y que a la gente, en vez de ir andando normal, puedes ir haciendo un ejercicio de doma, pero que sea perfecto. No algo para que la gente simplemente aplauda. pero yo creo que Y como es muy difícil tener un caballo tan concentrado en la plaza, un caballo de doma sí que no piensa. Un caballo de doma hace lo que dice el jinete, en todo momento. No puede pensar. ¿Por qué? Porque en la doma clásica, por ejemplo, en la A es todo letras, ¿no? Por la pista. En la A tienes que hacer piafé, en la H tienes que empezar a pasar, el caballo no puede pensar. En la plaza debe pensar porque no hay momentos que son décimas de segundo que tiene que pensar el caballo. Porque, por ejemplo, cuando estás en una distancia muy cortita, el toro a veces arranca, pero el caballo tiene que darse cuenta que ha arrancado antes de que tú llegues a la ayuda, porque cuando tú pones la ayuda con la pierna, le llega a su cerebro y actúa, voltereta. Entonces, como en la plaza el caballo sí tiene que pensar, su cabeza está pensando en el contrario que es el toro, que es una pelea entre los dos, digamos, entre comillas. Entonces no puede estar concentrado para hacer el ejercicio en el perímetro que el toro lo puede alcanzar, hacer un ejercicio bien de domo. Y por eso casi nunca lo hacen bien los caballos. Si fijáis en la plaza de toros, un paso español, nunca sacan las dos manos igual. Siempre hacen un poco así, otra así. Pero además ¿Por qué? lo hacen de lado a lado. Porque O sea, están yo aquí y ellos aquí. porque están en tensión. Entonces yo creo que son cosas que ahí no encajan. No tiene que ver. Las espuelas. Las espuelas, ¿Las usáis todos siempre? sí. Pero yo, por ejemplo, a los que veo sangrar de una manera terrible son a los portugueses. A los caballos de los rejoneadores portugueses. Vosotros no. Es que ¿Son la espuela... diferentes espuelas? Sí, espuelas son parecidas, pero la espuela es como el bocado, no tiene que ser no es un instrumento de castigo, no debe ser de castigo. Una espuela que pinche más no es para hacer más daño, es para que tenga más sensibilidad y la ayuda llegue antes. Es decir, pero no es para hacerle más daño, no debe ser para eso. Si tú la usas para hacer más daño, pues es lo que pasa, ¿no? Pero tú tienes que tener el caballo que tú sin espuelas hagas lo mismo que con espuelas. ¿Qué pasa en la plaza? Que lo que en casa hay que hacerlo reaccionar en 30 segundos, en la plaza tiene que ser en medio. Entonces su sensibilidad tiene que ser mayor, la espuela tiene que ser un poquito más digamos, más viva. ¿Para qué? Para que el caballo reaccione antes, pero no para hacerle más daño ni para obligarle más. Y yo no suelo ver sangrar a los caballos vuestros. No, porque las usamos las espuelas para lo que te digo, para una ayuda, no para un castigo. Entonces no llegas, tú la acercas, tocas y, o sea, digamos, la espuela
hace un poquito así en la piel, ¿no? Pues en nuestros caballos le ponen las de puntitas para que no lleguen ni a entrar en la piel. Entonces él siente la puntita y ya se hace lo que tiene que hacer. Y no llegan ni a tocar casi, o sea, no llegas a pasar el pelo para adentro. Y con eso me dices que los portugueses lo hacen para castigar. No, yo no sé para qué lo hacen los portugueses, pero... Porque sangran de una manera terrible, ¿eh? Encima con los caballos claritos. Pero luego la silla portuguesa es una silla que vas más agarrado aquí arriba y tus piernas van más sueltas, y al ir más sueltas pegan muchas veces, y al final, tú fíjate, los portugueses van con las piernas un poquito así todo. Al final, pegar tantas veces, pues pillas una venita, o sea, alguna vez. Y las aplicaciones son Se habla mucho, y quería preguntar, se habla mucho en el toreo a pie de los gestos que hacen las figuras, ¿no? Con determinadas ganaderías, o Vitorino, Adolfo, etc. ¿Con qué ganadería se haría un gesto, un rejoneador? ¿Qué ganadería está solamente para la gente un poco elegida, ¿no? Que está un punto por encima. Bueno, yo sí, en el toreo a pie, ¿no? Se torea Domecq, que sabemos que es torista, y el que quiere dar un paso por encima, pues puede torear Vitorino, puede torear Adolfo, y se consideran, digamos, gestos, ¿no? Entre las figuras, que dan un paso más, ¿no? Que marcan diferencias. Es porque es un puntito más dura, quiero decir, ¿no? Sí, un poquito que te da un poco más de caché, ¿no? Cualquiera que se anuncia como Talavante el año pasado, que se anunció en Madrid, que se anunció con una de Vitorino, pues crea cierta expectación, ¿no? Parece que va a hacer un gesto un poco más de lo que hace habitualmente, ¿no? Pues el caballo tendría que ser pues salirte un poco del encaste murube, ¿no? Pues hacer algo pues lo mismo que el toreo a pie, con algo de Santa Coloma, con algo de Domecq, porque el Domecq es muy bueno para pie, pero para caballo tiene demasiado motor. Como sabéis, el toro en el caballo nunca humilla, no siempre con la cara alta, o sea, necesita la mitad de motor que un toro para la lidia a pie, porque le baja mucho la mano y el toro ahí sufre mucho. Y luego en el caballo de picar, los toros se aflojan muchísimo, que no pasan en el toreo a caballo, ¿no? Entonces, el encaste Domecq es más difícil de lidiar a caballo que el de murube. Eso sería, por ejemplo, una gesta. El planteamiento es el que más pies tenga. Los toros con más pies son los que pueden tener más dificultades. El que tiene un ritmo más pausado y más... Bueno, pero a cambio de ir con la cabeza levantada y de no picarles, corren muchísimo más. Siempre a pie. Resisten. Pero o sea, que el toreo a pie. Sí, resisten, pero por eso... Hacen más metros, pero más a su aire. Y luego hay muchos momentos de pausa en el toro a caballo. Banderilla, cuando cambias de caballo y el toro respira. Sí. Yo pienso que un toro donde de verdad sufre cuando va con la cara de abajo. No es lo mismo correr, ir de aquí andando normal que ir de puntillas hacia allá. Y hay gestos entre comillas, que por extraños del caso, por no habituales, como por ejemplo se me ocurre, sin saber mucho el tema, Sergio Vegas, hace cosas extrañas como torear toros en puntas, que no se hace habitualmente en los rejoneadores, o entrar a matar con un estoque y no con un razón de muerte, que son cosas extrañas. ¿Qué diferencia hay para...? Pero los toros en puntas sí la diferencia. Yo los toros en punta no lo haría en mi vida. Yo no expondría a mis caballos con unos toros en puntas porque, para empezar, un toro arreglado, no desmochado. Un caballo pesa unos 400 kilos. Yo peso 70. A mí un toro en puntas me hace así y me tira y igual no me pincha. A un caballo, un toro arreglado le es lo mismo. Le entra el pitón más fácil que... O sea, le entra exactamente igual que un torero en puntas. Y creo que todavía, y además con la sensibilidad que hay ahora mismo con los animales, creo que no está preparada ni la sociedad ni el público a ver cómo se vería entonces picar sin peto, ¿no? Por ejemplo. Pero yo eso es algo que no lo haría jamás, no lo haría porque no le veo sentido. Porque un toro arreglado como debe ser, como aquí en Santander, como en Pamplona, como en Madrid, hiere a un caballo exactamente igual que unos puntas a una persona, por tema de peso, no por otra cosa. Y lo de matar con el estoque, pues bueno, pues es que... Yo pienso que cada cosa es para lo que es, ¿no? Y el estoque tiene la forma para tú entrar a matar de aquí, no para entrar desde un caballo, porque no lo puedes coger, no cambia más que Esto lo hacía el Duque Pino. No sé, son cosas que no les veo yo sentido mucho. Estos son gestos, el Duque Pino se mataba ahí con
compañeros. Yo le veo gesto, por ejemplo, ahí tengo que hizo Diego Ventura a Madrid a Portagayola con un caballo y que hagan un quiebro de salida, eso para mí es un gran gesto. Como iba Paloma en Labrit, no sé si os acordáis de Labrit, que lo ponía de punta a punta, iba galopando de salida y aquello venía con un tren y el caballo iba que parecía que no avanzaba y le ponían unos eso sí es un gesto. Que eso se ven pocos ahora. Muy bien. Y el toreo de salida de Álvaro Montes, por ejemplo, que en una garrocha. Pues eso me parece una cosa bonita, porque Sí, es una cosa campera que creo que encaja muy bien para un toro. Además hay que tener mucha habilidad con el caballo, con la garrocha y que el toro vaya haciéndolo bien, cuando el toro sale encelado. ¿Qué pasa hoy en día? Que los toros normalmente no se encelan de salida, pero no solo los de rejones. Ahora cada vez se ven menos torear de capote, si os fijáis, en toda la feria y a todos los encastes. Hoy en día el toro está muy manoseado en el campo, se mete muchas veces para muchos saneamientos, para muchas vacunas, para un montón de historias, y el toro hasta que no llega al caballo de picar no se calienta. Y a caballo igual, muchas veces sale el toro y sale despistado. No, si tú sabrías que el toro iba a salir encelado a la garrocha, es una cosa muy bonita. De hecho, cuando a Álvaro le se le encela un toro, a mí me encanta verlo. Ahí el que fue una pista ahí fue buen día. Pero entonces los toros, se toreaba otro Castillo eran más calientes. Es que luego además eso les tiene que romper mucho, ¿no? Porque ahí casi siempre va Sí, el toro ahí humillado. sí que va el toro. Todos sabemos que los toreros a pie, quien más quien menos, sobre todo en las figuras, eligen sus ganaderías. ¿Pasa algo con razones? Es decir, no es del establecimiento, dicen yo quiero esta ganadería. Ahí ya esto lo puedes ver. El toro de juego de garantía es Todo lo que ven a lo que busca todo el mundo. de Murú. Hablamos de Capea, de Fermín Borges, de Sánchez Sánchez, que suenan aquí, de Terrón, de los Espartales, todo eso que viene de Murú es lo que el mismo Murú. Por allí. Te quería preguntar, antes has hablado de dos cosas completamente diferentes por mi forma de ver. Una es la doma de alta escuela y otra el caballo torero. El caballo que tú ves que sí, que va por el toro, que se enfrenta, que le deja libre. Y has hablado de que no todos los caballos, ni incluso el mismo caballo, es capaz de hacerte un paso español de igual manera, que es capaz de salir del toro de la misma manera. Y hay una cosa que nosotros vemos cuando toreáis, que es el recogimiento que tiene el caballo. Cuando mete las patas debajo de la barriga, que es como ese muelle que le impulsa para salir del toro, para quebrar, para lo que sea. ¿Eso vosotros se lo enseñáis al caballo? ¿O también es una cosa que el caballo tiene que tener para poder sacarle un poco más? Me refiero, ¿tú eso se lo puedes enseñar al caballo? Sí, eso sí. ¿Tú eso se lo enseñas al caballo? Mira, la doma de la que sea, clásica, vaquera, asalto, lo que sea, el rejoneo empieza por el mismo camino. Y se hace todo exactamente igual, un caballo que sea para torear, un caballo que sea para competir en doma clásica. Pero llega un momento en que los separas. Y eso que me estás comentando, eso es simplemente un ejercicio de gimnasia. Es un atleta que tú le tienes que preparar muy bien sus dorsales, porque son los dorsales lo que trabajan, para que él tenga tanta fuerza que pueda salir de todos los sitios sin ningún problema. Y eso sí que eso lo trabajas. Pero, por supuesto, como las personas, hay caballos que tienen mejor condición física y otros peor. Pero eso es una cosa que, a un caballo no lo puedes enseñar, todos los caballos no pueden torear. Pero sí todos los caballos en su medida se pueden cerrar de esa manera. Sí, me refería a eso, a que de cara a la estética, que te fijas en el que esté recogido, en el que esté tenso, en el que esté apretado, y que luego tú puedas sacárselo de tal manera que lo que tú has dicho antes, que tú le dejes suelto y que en ese momento el caballo sepa por dónde tiene que salir o por dónde no. Eso lo tiene el caballo, eso tú sabes si es o no es. Eso son horas de entrenamiento nada más. Y claro, parte tiene que tener el animal, no vale solo que tú se lo intentes inculcar. Es exactamente igual que las personas. Hay personas que aguantan hacer 1000 abdominales y otros 30, ¿no? Pues el caballo ahí aguantan cerrados, hay caballos que a la segunda banderilla no aguantan esa presión en el cuerpo y empiezan a aflojar. Y entonces ya ellos se abren más, galopan menos, se dejan tropezar más veces.
Entonces ahí es donde viene la condición física y el tipo de toreo y el caballo que tú quieres en tu casa. Hoy en día los caballos son muchísimo más atletas que antes. Vemos, por ejemplo, hay diferentes... La cuadra de Fermín Borque, su forma de torear son caballos muy bonitos, son caballos muy grandes, pero digamos más barrocos, más el caballo español que veíamos antes. Ves la cuadra de Pablo y son caballos mucho más finos, caballos más musculados, más pequeños, más atletas. ¿Qué pasa? Los de Fermín no aguantan tanto tiempo, no aguantan tanto tiempo cerrado, digamos. Entonces tienen que hacer otro tipo de toreo, los caballos más abiertos. Si fijas, los de él van un poquito con la cara más suelta. Y luego los caballos que a mí me gustan, los caballos que usa el mismo Diego, los caballos que usa Pablo, son caballos que te aguantan. El negro mío, si esta mañana os habéis fijado, ¿por qué ese caballo es capaz de hacer de todo? Porque él físicamente es un portento y entonces aguanta mucho tiempo encerrado. Y ese te facilita eso, él casi lo lleva. Yo se lo he enseñado y yo lo he preparado para eso. Pero él lo lleva ya el estar tan cerradito. Pero eso se lo puedes hacer a cualquier caballo. Lo que pasa es que hay caballos que te aguantarán pues trabajando así de cerrado por 20 minutos y otros por 20 horas. El tema de los subalternos o auxiliares, por ejemplo, en el toreo a pie, los subalternos, cuando el matador va a cambiar la ayuda por el estoque, no suelen salir, y si salen es porque el matador le manda a colocar al toro en tal sitio, o cuando va a brindar, todo mandado. En el toreo a caballo hay veces que hay rejoneadores que al cambiar de caballo sí se les ve que mandan al subalterno entrar y colocarle en determinado sitio, y hay veces que no, y el público, no sé, a veces ignorantemente porque se ve que le han mandado, pitan. Antiguamente salían para entretener un poco al público entre cambio de caballo. Ahora, ¿cuántos salen por su cuenta? Porque hay veces que sale el rejoneador a la plaza y le dicen ¡fuera!, abroncándole. Bueno, pues eso como eso tiene efectos al para el público. al matador le dice al picador vale. Igual lo piensa al revés, ¿sabes? Esto es lo mismo. Por eso, tiene efectos más populistas En lugar de vale, dale. que efectivos. El banderillero jamás sale o debe salir por su cuenta. Siempre que sale es mandado por el matador. ¿Y por qué sale? Pues normalmente salen todos complicados y luego es que el toreo a caballo y el toreo a pie tiene algunas similitudes y otras que no. Para poner banderillas a pie sí que saben mucho, ¿no? Los colocan mucho los lidiadores. Nuestra lidia es un poco el trozo del toreo a caballo, del toreo a pie, que es la lidia de las banderillas, el tercio de las banderillas. Entonces ahí, porque yo cuando me voy a cambiar de caballo no interesa que el toro se haya quedado, por ejemplo, emplazado en una parte de la plaza. ¿Por qué? Porque luego va a usar esa creencia. Entonces se lo llevan para un poco cambiarle el chip al toro y que no piense, porque un torero a pie con la muleta nunca apenas se quita de él más que para darle aire, que es como nosotros cuando cogemos una banderilla, nos vamos lejos y lo dejamos al toro que tome aire porque queremos. Pero cuando tú te vas a cambiar de caballo y vuelves, ahí hay un tiempo que a muchos toros no interesa, por beneficio de la lidia, dejarlos parados. Aunque sea para una carrerita hasta luego. Y luego hay toros que necesitan pues, para que no tomen aire porque son complicados o porque tienen sus dificultades. Antes lo llamábamos como en Portugal, auxiliadores. Pues no sé por qué llaman banderilleros. Son auxiliadores. Por eso he dicho subalternos, yo no sé Se siguen llamando auxiliadores, ¿no? Que se siguen llamando auxiliadores, Pero en ¿no? realidad no ponen banderillas. No, pero que la gente, o sea, que no lo diferencia lo que es el rejoneo, el auxiliador, en el toreo a pie, el banderillero, el peón de brega. Ahora que hablabas un poquitín del cambio de caballo, ¿por qué cambiáis de caballo? Depende de la personalidad que tiene el caballo como animal o depende de la doma, porque cambiáis. Este toro, coges un caballo, le das 2 kilos, cambias, sacas a otro. ¿Por qué es esto? Pues por la personalidad ¿Del caballo o sobre la doma o depende del toro? Depende de todo, depende del toro. Cada caballo sirve para un tipo de toro. Que es complicado la cosa. Sí, hay que...
lo más importante es saber elegir para que salga una faena buena y redonda, pues elegir el caballo que necesita cada toro. Y el caballo que adaptas a cada toro, pues depende de la doma que le has dado. La doma es igual para todos los caballos. Luego su personalidad decide en qué se van a especializar. Eso lo deciden ellos. Pero la doma Y el toro también. No, pero digo en el proceso de llegar a la plaza. Entonces ya cuando como cada uno está especializado en una cosa, ahora el toro es el que decide qué caballo va a salir. Y es por lo que eliges uno o eliges otro. Y luego también hay veces que mi caballo negro, por ejemplo, un toro bueno, lo podría ser, bueno, de todas maneras él, pero creo que de la forma que está hoy el rejoneo, que la gente le gusta ver más caballos y eso, pues no queda bien sacar solo un caballo. Muchas veces se sacan, no necesitaría sacar otro caballo, pero lo sacan porque la gente ve otro caballo. En Portugal, por ejemplo, se valora que un caballo haga todo. En Portugal, si toreas todo un toro con un caballo, le dan mucho más valor que si sacas 4, por ejemplo. Y aquí en España parece que gusta más ver más caballos. ¿En Francia? Francia es muy parecida a España. Pero creo que ahora mismo nos están dando un pequeño repaso pero en general, no solo en respeto, en categoría y en todo. La verdad que nos han adelantado un poquito, pero espero que los cojamos rápido. Bueno, no sé, cambiando un poquitín, haciéndolo un poquitín más general, no sé dónde iremos, porque en Guipúzcoa no sé si se han prohibido o tal. Cataluña está, no sé dónde va la fiesta. Vosotros que estáis en el tema, no sé. Me parece que en San Sebastián o por ahí, Cataluña está parecido, Francia nos pasará, seguro. Por eso te quiero decir que no Francia para eso, pues mira, lo ha hecho patrimonio cultural y ya no sé. Por iniciativa del Ministerio de Justicia. Bueno, todas las firmas que se recogieron aquí, ¿no llegaron? ¿La cual? No. Las firmas que se recogieron, Pero para Cataluña. para que se... Una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados. Se admitió Sí. a trámite y está ahora mismo en proceso de redactarse. O sea, que puede ser que vuelvan la... Sí, pero hay un conflicto de competencias porque Cataluña la asume como... Es que como no es una competencia estrictamente marcada en la Constitución, No, para el Estado, ni eso para nada, está... pues Eso no se está a sabe. expensas del Constitucional. Claro, Lo que el Ministerio de Cultura ha aprobado El caso es que no se cargarán la feria, se cargarán todo, la fiesta nacional, ya no solo el rejoneo, que por supuesto. Pero esto se cae si se cae la gente. No En lo sé. Cataluña el público no iba a la plaza prácticamente, iba cuando venían mucho más. Entonces lo que hay que hacer, yo creo que es desde las instituciones, desde las empresas, taurinas, desde todos los sectores, turismo político. también todo. Una pregunta. Pero es promocionar. Los novilleros han notado muchísimo el tema de la crisis, el tema del IVA, cada vez hay menos novilladas, lo cual es un problema. ¿Cómo lo habéis sufrido ustedes también? Porque las ferias se han acortado, nosotros lo tenemos aquí, que se han acortado los festejos, por lo tanto, ¿eso se ha influido a vosotros o vosotros seguís manteniendo...? Ha influido porque se han quitado ferias de sitios, ¿no? Pero yo creo que la corrida de razones no la quitan en ningún sitio porque está siendo la que salva muchas ferias. Yo creo que es ahora mismo donde más gente va. Las novedades se han quitado porque es que las novedades la verdad que no va a nadie. Igual que Es una desgracia, pero es el como decía Curro Fetén, la corrida de rejoneadores a pie, que era la que salvaba las ferias. Pero de todas maneras, hace unos días he visto en algún sitio a cuenta del IVA de la cultura que lo iban a aplicar al de los toros. A ver si es cierto. A ver. ¿Cómo está el tema de la competencia entre el rejoneador español y el portugués? Porque has hablado de Joan Moura, ¿no? Era una época en la que toreaba muchísimo. Pero ahora mismo, igual me equivoco, hay pocos rejoneadores portugueses que toreen. no están toreando casi En España, ¿no? La competencia no, porque era una rivalidad. Es que antes había mucha diferencia, era mucho mejor el torero portugués que el español. Pero ahora se le ha alcanzado, incluso yo creo que la forma de torear en España no se torea en Portugal.
por muchos motivos. Allá no se ponen los Juanes del Castigo, Sí, sí, sí. los toros son mucho más violentos, no se está cuidando el ganado como se cuida aquí en España, y digamos, la forma de torear suya de allí no gusta aquí porque es mucho más violenta, por eso hay más escolazos, es mucho más rápida y no triunfan aquí los toreros portugueses por eso, porque hay toreros muy buenos. León Moura es buenísimo, el hijo. ¿Y el primo? No, el hijo. No, y el primo de, o sea, el sobrino del padre. Ah, Moura Caetano. Porque Ese pues tampoco viene mucho. solo he visto uno y me dejó flipada. Solo he visto crear una vez. Y de bien. Es muy bueno, tiene unos pedazos de caballos, pero no sé por qué. Ellos creo que se acomodan allí y no. Antes nos ¿Y vosotros allí? del Rejón de Nosotros allí tampoco se va mucho. Tampoco se va mucho porque es que al final un torero a pie cambia el chip. Tú dices, hoy voy a torear una de Miura y cambio un poco el chip, siempre lo que me va a pasar. Mañana toreo una de Juan Pedro, toreo diferente. Un caballo no. Y lo violentos que son los toreros en Portugal afecta mucho a los caballos, los enfadan mucho. Entonces el torero español, si no necesita pasar allí, no va más que a Lisboa, a sitios puntuales, ¿no? Digamos al Madrid de aquí, ahí es Lisboa, ¿no? Más pequeño. Y donde ahora dinero, porque... Y también estará todo como está, el tema de la crisis. Entonces, Artega, gracias. Una pregunta dentro del toreo que es un mundo para mí muy querido y además me siento. ¿De qué? Una pregunta que a lo mejor es tan directa para ti, Armendáriz, que no tendrás quizá una incidencia. ¿De qué mueren los caballos? ¿De qué? Mueren los caballos. Mayoritariamente. ¿De qué mueren? Sí, viejos. Sí, de viejos o enfermedades. Mueren muchos caballos de cólicos. De cólicos, sí. Es que quiero que lo digas aquí en este tema. El cólico es un problema que cada vez, gracias a Dios, también hay menos porque los piensos son mejores. Los caballos no mueren en la plaza mayor. No, sí, casi nunca mueren caballos. Casi nunca. Es muy raro. Es muy raro que mueran caballos en la plaza. En los viajes sí mueren muchos caballos. En los viajes y tal. Mueren ya de la edad o por incidencia. No, por incidencia. Pero en la plaza no mueren caballos. En la plaza muy poco. Destroceamiento, ¿no? Olvídate, igual que coge ahí... Los toros mueren en la plaza, pero los caballos. Ni los toreros, gracias a Dios. Gracias a Dios mueren muy pocos. Eso quería decir. Antiguamente, yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a la plaza y se hablaba mucho en prensa y entre el público de vamos a ver a Pablo Hermoso que va a traer a Cagancho, que viene Cagancho, que viene Cagancho. Ahora yo no noto que viene Roberto Almirez y trae determinado caballo, viene Pablo Hermoso y trae determinado caballo. Igual últimamente lo he escuchado más con Chenel de Pablo, pero no era tanto como con Cagancho. ¿Qué repercusión tuvo Cagancho en el rejoneo y para el público y para el resto de caballos? Mira, ahora, antes en las cuadras de las figuras había 2 caballos estrella, 1 o 2, en todas, como hemos hablado de Ferrollo, Celeste, y los demás eran caballos de relleno. Y ahora, por suerte, son muy buenos la mayoría de los caballos, entonces no hay un caballo especial. ¿Qué pasó con Cagancho? Que es que cambió, y Pablo también aprovechó ese tirón y se unió mucho al caballo y fueron un poquito los dos. Pablo siempre ha tenido un caballo clave. Tiene muchos caballos buenos, pero siempre a uno le da más bombo. Luego vino Chenel, y Chenel también ha sido todo el mundo quiere que salga Chenel, ahora ha venido Disparate, que es el que hace la hermosina, y todo el mundo quiere ver a Disparate. Él siempre su forma ha sido darle mucha categoría, mucho cartel a un caballo en concreto. Pero él tiene caballos muy buenos, y ahora en todas las cuadras casi todo el mundo tiene 6 o 7 caballos muy buenos. Antes solo había uno, por lo tanto la gente reconocía a Moura por Ferrollo, a Vidrié por Neptuno, a Fermín por Triunfador, a Pablo por Cagancho, conocido por un caballo. El Locus de Alvarito. A Cagancho lo descubrió en Amparo, tengo entendido.